Buenas tardes, hoy 11 de junio de 2021. Iniciamos esta serie de webinars sobre consideraciones para el diseño y construcción de estructuras de concreto que vamos a estar desarrollando durante 4 viernes a partir del día de hoy. Voy a compartir pantalla para que comencemos con el material que tenemos para la tarde de hoy. Permítanme. El tema global de la serie de webinars que vamos a estar desarrollando es sobre consideraciones para el diseño y construcción de estructuras de concreto. Estamos empezando hoy 11 de junio con el tema estructuras de concreto reforzado seguras y de calidad. Vamos a estar viendo el marco legal, las normas y especificaciones. El próximo viernes continuaremos, el viernes 18, con el tema 2 sobre detalles de ductilidad en estructuras de concreto reforzado para un adecuado comportamiento sísmico. Posteriormente, el 25 de junio, estaremos viendo el tema de concreto posttensado, fundamentos, normas y control de calidad. Y finalmente, el 2 de julio, estaremos viendo el cuarto tema sobre técnicas para la evaluación de estructuras existentes, experiencias en Panamá. Quiero empezar agradeciendo al decano de la Facultad de Ingeniería Civil, al doctor Martín Candanedo, por todo el respaldo que desde el principio le brindó a esta iniciativa, toda la organización, junto con la coordinación de extensión, junto con el apoyo también de los vicedecanos, la secretaría académica y demás personal que estuvo en la organización de la logística de la serie de webinars. A todos muchas gracias por todo el apoyo. El interés de presentar estos temas enfocados principalmente a nuestros estudiantes, también a los profesores, es como un complemento a lo que académicamente cubrimos en los cursos de concreto. En los cursos académicos nos enfocamos mucho en los aspectos de diseño, en la parte matemática de las estructuras en cuanto a análisis y diseño. Así que en esta serie de webinars estaremos viendo un complemento, porque a veces tocamos muy poco los aspectos legales que hay detrás de las consideraciones de diseño, las normas y especificaciones. Todo lo que nosotros hacemos tiene que estar normado, tiene que estar basado en normas tanto nacionales como internacionales. Así que por ahí vamos a empezar el día de hoy. Estaremos viendo aspectos importantes del concreto como material, para luego en la próxima semana entrar a ver el material del acero de refuerzo, que es el que se encarga de proveer ductilidad en el diseño sísmico de las estructuras. El diseño sísmico es un diseño especial, es un diseño que no solamente conlleva proveerle a la estructura de resistencia, sino de un adecuado detallado para que ella, al momento de que se presente un sismo importante, cuente con las herramientas que le van a permitir desempeñarse de manera satisfactoria, evitar daños sustanciales, colapso y proteger lo principal, que es la vida de los usuarios. Ahora mismo en el curso de Hormigón 2 estamos viendo el hormigón preesforzado, todas las consideraciones de diseño, y aquí me voy a enfocar en aspectos relacionados no solamente con los fundamentos, sino con las normas, el control de calidad, lo que hay que inspeccionar, lo que hay que tener cuidado al momento de la instalación de los cables, el tensado, el mismo comportamiento del concreto, para que ese producto final, que es el concreto posttensado, sea de adecuada calidad. Y sobre todo en un país como Panamá, donde el concreto posttensado se utiliza en más del 95% de los edificios de concreto. Así que conviene que ahí estos temas los podamos desarrollar de la manera y la profundidad que se merecen. Al final, el día 2 de julio, voy a tocar un tema que sí se ve muy poco a nivel de los estudios de licenciatura,
sobre la evaluación de estructuras existentes. Y esto es algo que se presenta muchísimo para el profesional de la ingeniería civil y estructural en Panamá, porque continuamente tenemos estructuras que por envejecimiento, deterioro, degradación, pierden sus propiedades y es necesario proveerle alguna estrategia de rehabilitación, pero para eso primeramente necesitamos hacer un diagnóstico adecuado. Así que ahí aterrizamos nuevamente en un diseño de una estrategia de rehabilitación basada en un diagnóstico. Y para eso hay técnicas especiales. Ahí les voy a compartir un poco la experiencia que tuve en los años que fui director del centro experimental. Y este tema, con este tema cerraremos la serie de webinars. Bien, empecemos entonces. Bueno, si se me pasaba, antes de que comencemos, la dinámica que vamos a seguir es, yo voy a hacer una presentación por espacio de hora y media, de aquí hasta las 6 más o menos de la tarde, y luego en los últimos 30 minutos lo vamos a dedicar a responder preguntas. Así que las preguntas se las agradecemos al final, cuando abramos el compás, para preguntas y respuestas de parte de la audiencia. Ahí sí les voy a pedir al final que me levanten la mano y con gusto los vamos atendiendo. Ok, entremos entonces en materia. Tema número 1, estructuras de concreto reforzado seguras y de calidad. Marco legal, normas y especificaciones. Para producir una estructura que sea segura y que a la vez sea de calidad, debemos seguir una serie de pasos en donde intervienen una serie de profesionales que van a pasar por distintas etapas, es decir, la estructura en cuestión va a pasar por una serie de etapas que van desde, aquí utilizo el modelo de la mano, ¿no? Utilizamos mucho las manos en nuestros análisis, la regla de la mano derecha, la mano izquierda, etcétera. Bueno, para guiarnos voy a utilizar un modelo de 5 pasos, como los dedos de la mano. Toda estructura empieza con una concepción, con un diseño. Sin embargo, los diseños deben estar fundamentados en estudios. De allí se levanta todo lo que va a continuar a partir de entonces. Los estudios son fundamentales para disminuir la incertidumbre en las variables de diseño con las que vamos a estar trabajando. Entre los estudios están estudios de factibilidad económica, estudios de suelo, estudios geotécnicos para ver las características del sitio, cuál es el perfil litológico del material del suelo y de la roca que se encuentra en el sitio en cuestión. Esto es fundamental no solamente para el diseño seguro de las cimentaciones, sino también para cálculos de asentamiento, cálculos de carga sísmica y demás. Están los estudios de impacto ambiental y muchos otros estudios que deben desarrollarse. El estudio de los materiales también. Recuerdo el caso de la ampliación del canal, por ejemplo, que para el diseño de mezcla que se iba a utilizar en las nuevas esclusas, tuvieron 6 meses de estudio con relación al agregado de las fuentes que había disponible, y para llegar a un adecuado diseño, pues estuvieron en el laboratorio de manera analítica y experimental realizando estudios para poder aterrizar a un diseño adecuado, factible, económico y que a la vez que provea un adecuado comportamiento. Una vez nosotros tenemos un diseño bien fundamentado en estudios, lo que sigue son las aprobaciones, donde intervienen una serie de oficinas gubernamentales que se van a encargar de verificar que las normas estén debidamente documentadas, que se respeten las reglas de los reglamentos en Panamá, que tenemos, ahora voy a mencionar algunos cuantos, y de allí entonces el diseño o el proyecto es aprobado o es rechazado para modificaciones hasta que cumple con todas las normativas. Luego entonces pasamos a la construcción, que es una de las partes más importantes donde deben respetarse las buenas prácticas, las normas constructivas y la adecuada interpretación de los diseños, los cálculos y los planos. De la mano de la construcción está el control de calidad,
donde cada material que utilizamos, concreto, acero, bloques, etcétera, debe cumplir con las normas que garantizan un adecuado comportamiento. Y por supuesto, no puede faltar una adecuada inspección tanto privada, si es una obra privada, el dueño debe velar por contratar una adecuada inspección experimentada que pueda darle seguimiento, aclarar dudas, hacer consultas y velar por el cumplimiento de las normas. Si es una obra de carácter público, una obra estatal, por supuesto el Estado debe proveer la inspección debida. Y lo importante de todo esto es que participan una cantidad de profesionales, todos deben ser idóneos en las distintas disciplinas para realmente garantizar que se cumple con todas las normativas y que el producto final, que es una edificación o una estructura, es de la calidad correcta y de la seguridad adecuada. Como vamos a estar hablando de normas, en el contenido de esta presentación estaremos tocando el marco legal que fundamenta las disciplinas de ingeniería, arquitectura y similares en nuestro país, que es la Ley 15 del 26 de enero de 1959. Voy a estar hablando en gran parte sobre el Reglamento Estructural Panameño en su versión actual del 2014. Y me voy a enfocar en esta presentación en las consideraciones para el concreto en la obra, normas y especificaciones. En la conferencia del próximo viernes entraremos a ver el acero de refuerzo y cómo se logra en ese material híbrido entre concreto y acero crear estructuras que sean dúctiles, que tengan un adecuado comportamiento sísmico. El marco legal que fundamenta las profesiones de ingeniería, arquitecturas y similares en Panamá viene dado por la Ley 15 del 26 de enero de 1959. Ese fue el día de la promulgación de la ley que rige las profesiones de ingeniería y arquitectura en Panamá. Es por eso que el 26 de enero celebramos el Día del Ingeniero y el Arquitecto en nuestro país. Y en su artículo 9, la Ley 15 señala que toda obra de ingeniería o arquitectura que se ejecute en el país debe estar, según su naturaleza, bajo la responsabilidad técnica de un ingeniero o un arquitecto o de una empresa que tenga a su servicio profesionales idóneos. No puede estar al frente de ninguna obra de construcción un profesional que no sea idóneo, que tenga idoneidad emitida por la Junta Técnica. En el artículo 16, la ley señala que la Junta podrá ordenar la suspensión de toda obra de ingeniería o arquitectura que se ejecute con omisión o infracción de esta ley. Es importante tenerlo presente. También, en el artículo 12, la Junta Técnica tiene una serie de atribuciones o facultades que se señalan en todos estos ítems que aquí se presentan. Primero, velar por el cumplimiento de la ley de 15. Observa que aquí se habla de aplicar sanciones. La Junta puede suspender de manera temporal o de manera permanente o indefinida los certificados de idoneidad si no se cumple adecuadamente con la Ley 15. Por supuesto, como ente regulador de las profesiones, determina las funciones correspondientes a las distintas disciplinas relacionadas con ingeniería y la arquitectura en nuestro país. Emite los certificados de idoneidad y también puede recibir denuncias. De hecho, se reciben muchas denuncias en la Junta Técnica de prácticas inadecuadas, inconformidades de parte de algunos profesionales y eso va a una investigación que al final puede desencadenar sanciones a los profesionales y la Junta puede sancionar en base a 3 tipos de hechos: deshonestidad, incompetencia y negligencia en el ejercicio profesional. Si se comprueba deshonestidad o fraude, ya sea en la consecución del certificado de idoneidad o en la aplicación de las normas, o si hay incompetencia cuando la persona demuestra que no tiene la capacidad analítica y práctica para ejecutar las funciones que se describen en la ley,
o si comete negligencia. Negligencia es descuido, negligencia es el saber cómo se hacen las cosas, pero no aplicarlo bien. Entonces, si en esas denuncias, luego de una investigación, la Junta Técnica comprueba que hubo deshonestidad, incompetencia o negligencia en el ejercicio profesional, puede suspender de manera temporal o permanente la idoneidad de una persona. Así que hay que tener mucho cuidado. Las profesiones que nosotros manejamos son muy bonitas, sirven para ayudar a mucha gente, porque estamos al servicio de la sociedad. Sin embargo, tenemos que estar siempre atentos a aplicarlas con honradez, con ética y con apego tanto a las normativas nacionales como internacionales. La Junta Técnica es un ente colegiado. Ella está formada por profesionales de la ingeniería y arquitectura, en las que participan representantes de las universidades. La Universidad Tecnológica de Panamá tiene representantes en la Junta Técnica. También la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Panamá tiene sus representantes en la Junta Técnica, el Ministerio de Obras Públicas y los colegios de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos, la SPIA, tienen representantes allí, el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Ingenieros Civiles y el CINEM, que es el Colegio de Ingenieros Eléctricos, Mecánicos y de la Industria. Entonces, ese ente colegiado es el que se encarga de emitir las normas, revisar la emisión de idoneidades. Usted puede buscar a los profesionales idóneos aquí, pueden hacer las consultas. El registro de empresas que se dedican a la ingeniería y a la arquitectura también ofrece otros servicios y demás. Este es el sitio web. Para los que no lo conocen, puedan ingresar y ver todo el menú de posibilidades que allí tiene la Junta Técnica. Importante, la parte de normativa legal y sanciones. Está todo el fundamento legal, las leyes, los decretos ejecutivos reglamentarios, las resoluciones, los reglamentos de seguridad y comité consultivos. Ahora voy a mostrar algo de esto. Si algún profesional es amonestado o su idoneidad es suspendida o cancelada, usted lo puede consultar allí. Esa información es completamente pública y disponible. Hay inspectores ad honorem que le brindan servicio al trabajo de la Junta. Toda la reglamentación de carreras, si usted quiere saber si una carrera o algún profesional de una determinada carrera está facultado para realizar X o Y trabajo, usted lo puede consultar aquí. Y hay un área especial para los sistemas alternativos de la construcción de pequeñas viviendas en Panamá. De esto voy a tocar un poco el día de hoy también. En cuanto a compendio de leyes y decretos, está un área especial en el sitio web de la Junta Técnica, donde están todas las leyes y decretos relacionados con la ingeniería y la arquitectura en nuestro país. Y si entramos a ver la reglamentación de las carreras de ingeniería, arquitectura y similares, la Junta Técnica hasta el momento ha reglamentado 276 carreras de ingeniería y arquitectura y similares, técnicas, carreras técnicas, desde su creación. Usted ve, por ejemplo, el arquitecto tiene un código de profesión 001, el ingeniero civil 006, carreras que fueron reglamentadas en el año 1965. Si vemos la carrera de ingeniería civil, está reglamentada en Panamá desde 1965, ya han habido algunas modificaciones relacionadas. Solamente mostré algunas de la primera página, pero ahí hay 276 carreras reglamentadas en las distintas disciplinas en nuestro país. Este es uno de los aspectos más importantes de la Junta Técnica y es lo relacionado con los reglamentos de seguridad y comités consultivos permanentes. Cada reglamento de seguridad tiene un comité consultivo que se encarga de su revisión, su actualización, sus modificaciones y velan por ello. Si entramos allí, vamos a ver el listado de los reglamentos de seguridad y los comités consultivos donde están los profesionales que lo integran. Si entramos a la parte donde están los reglamentos de seguridad, veremos que
la Junta Técnica ha promulgado 12 reglamentos de seguridad y todos están disponibles. Ustedes los pueden descargar del sitio web correspondiente y yo los recomiendo que lo hagan para que estén familiarizados con dichos reglamentos, conozcan lo que allí se denota. Y podemos ver, por ejemplo, el reglamento de seguridad humana, que tiene que ver con toda la normativa para la protección contra incendio en Panamá. Está el reglamento de sistemas de rociadores contra incendios, muy relacionado con el anterior. No mucha gente lo sabe, pero en Panamá hay un reglamento técnico de soldadura. Observe, desde el año 2008, en Panamá hay un reglamento técnico de soldadura. Y aquí le dice qué es lo que debe tener de certificación un soldador y con qué debe cumplir. Otro de los reglamentos es el de sistema de bombas estacionarias contra incendios que se instala en los edificios para proveer protección contra los fuegos. Está también el reglamento de sistemas de detección y alarmas contra incendios en Panamá. Los detectores de humo, de calor, con qué debe cumplir. Hay un reglamento de aire acondicionado y ventilación. Aquí está el reglamento estructural panameño que vamos a tocar el día de hoy. Es uno de los 12 reglamentos y tiene su comité consultivo también, así como cada uno de ellos. Y este vela, por supuesto, por la seguridad de las edificaciones. Existe en Panamá un reglamento de gas. Yo sé que todos recordarán los casos que se han presentado, los siniestros de explosiones que han ocurrido en edificios. Hay un reglamento de gas donde se habla de las pruebas de hermeticidad, quiénes están facultados para realizarlas, con cuánto tiempo debe realizarse y con qué debe cumplirse. Generalmente cuando algún problema se presenta y comenzamos a investigar qué sucedió, nos damos cuenta que gran parte de los problemas está en el incumplimiento de las normas que existen. Observe que el reglamento de gas en Panamá existe desde el 2016 y ha sido modificado y actualizado. Todos estos comités actualizan, revisan las normas porque a nivel internacional también todo va cambiando, todo va evolucionando con la tecnología y el desarrollo. Ahí le mostré los 12 reglamentos que existen y los exhorto a que los descarguen, los revisen, los tengan a mano. Es importante. Entremos a ver el reglamento que nos interesa en esta ocasión, que es el reglamento estructural panameño. La primera versión del reglamento estructural data de 1984. Anteriormente había uno previo en 1981. Pero un par de años después, en el año 84, se promulgó por primera vez de forma oficial el reglamento estructural panameño y ha sido sujeto de modificaciones cada 10 años. Después del 84, la segunda versión fue la del año 94, posteriormente vino la del 2004 y actualmente tenemos la del 2014. En el comité consultivo del reglamento estructural panameño ahora mismo estamos trabajando en la próxima versión del 2024, aunque en el comité estamos viendo para ver si podemos sacar una versión posiblemente a finales de este año o durante el 2022. Vamos a ver. Ahora mismo el comité está trabajando en eso. El reglamento estructural panameño tiene un comité consultivo de 21 miembros, profesionales de la ingeniería estructural, ingeniería geotécnica. Hay también profesionales del área geofísica, de sismología y demás. El actual tiene su versión el 2014, aunque fue promulgado en Gaceta Oficial el 14 de diciembre del 2015. Tiene 15 capítulos, tiene un anexo relacionado con geotecnia y tiene los mapas de aceleración sísmica también. Yo voy a mencionar algunos aspectos, no todo porque no hay oportunidad. Voy a estar hablando sobre algunos requisitos generales. Por supuesto, los requisitos sísmicos, porque el diseño sísmico es especial. Los demás diseños basta con cumplir con resistencia y con deformaciones y eso es suficiente, pero el diseño sísmico tiene que ir un poco más allá. Voy a hablar un poco de la vivienda unifamiliar, el concreto estructural, la mampostería,
Y aquí está en parte el tema que vamos a estar tocando en el último webinar sobre remodelaciones de estructuras y otras facilidades que deben pasar primero por una evaluación, un diagnóstico estructural previo. En cuanto a los requisitos generales, observen que el reglamento, el REP, rige en todo el territorio de la República de Panamá, de frontera a frontera. Y es importante indicar que el REP habla de requisitos mínimos. Eso quiere decir que en nuestras edificaciones, los requerimientos señalados por el REP son mínimamente lo que se le debe colocar a una edificación. Si existe, por las consideraciones especiales de un edificio, requisitos mayores a los mínimos aquí empleados, entonces eso es lo que rige y eso es lo que debe colocarse. Entonces es importante el conocimiento de las normas, pero también es importante el conocimiento y el dominio del comportamiento estructural para saber cuándo estos mínimos no son suficientes, cuándo tenemos que ir un poco más allá debido a posibles cargas inusuales, posibles consideraciones específicas que requieren más de lo que aquí el reglamento está solicitando. Lo que no podemos poner nunca es menos de esto. El REP es un documento referenciado, es decir, que él adopta una serie de documentos, códigos y reglamentos existentes de otras latitudes. Uno de ellos es el ASCE 07, este documento promulgado por la American Society of Civil Engineers, la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles, denota las cargas mínimas, nuevamente observe, cargas mínimas para el diseño de edificios y otras estructuras. La versión a la que hace referencia el REP es la del 2005, aquí vemos el año. Siempre en estas normas el último dígito de la derecha quiere decir el año en el que fue promulgado. No es la última versión de la ASCE 07, la actual es la del 2016, que aquí se la pongo. Sin embargo, estas normas cambian con más rapidez que el mismo reglamento. El reglamento estructural panameño cambia cada 10 años, estas normas cambian con más frecuencia. Entonces, es normal que usted note que en el reglamento estructural, debido a su modificación de cada 10 años, que en el camino algunas normas de referencia cambien porque lo hacen más rápido. Eso no es malo. Más bien nos da la oportunidad en el comité del reglamento de ver cómo los profesionales van asimilando, cómo van implementando las normas y se van haciendo ajustes. Así que quedarse un paso atrás en cuanto a las normas internacionales no es del todo malo. Lo que sí es malo es no basarse en ninguna norma, eso sí debemos evitarlo, ¿no? Pero a veces estas normas inclusive dan un paso atrás de lo que llevaban en avance y regresan a los puntos donde estaban. Es decir, que el avance de las reglamentaciones internacionales no es lineal. Eso tiene cierta maniobra en cuanto a fluctuaciones y es importante ver cómo eso va evolucionando. Así que la versión del 2005 es la que toma como referencia el REP actualmente. De igual manera, se hace referencia, y esto lo utilizamos mucho en nuestros cursos de concreto, al ACI 318, la versión del 2008, que es el reglamento para los requerimientos de edificaciones con concreto estructural. La versión actual es la del 2019. Ahora mismo en el comité del REP estamos trabajando para incorporar esta versión del 2019. El ACI 318 cambia cada 3 años, entre 3 o 4 años, así que es normal que en un periodo de 10 años el ACI cambie unas 2 o 3 veces como mínimo. Así que es natural que en el REP la referencia vaya un poco más atrás del avance que lleva no solamente el ACI, sino las demás normas de referencia. El ACI, a su vez, y los códigos de acero y demás materiales basan el control de calidad de los materiales en las normas ASTM, American Society for Testing and Materials, la Sociedad Americana para Ensayos y Materiales, la cual a su vez tiene 7 estándares. Cuando vemos ASTM, después va a venir una letra de la A a la G, dependiendo del tipo de estándar con el que estamos tratando. Si es la A,
nos referimos al acero, al hierro, la B para materiales metálicos no ferrosos, la C, todo lo relacionado con concreto, materiales cerámicos, mampostería, la D es para materiales misceláneos, la E para temas misceláneos, la F para aplicaciones específicas en materiales, la G que tiene que ver con corrosión, deterioro, degradación de materiales. Así que es importante tener de referencia este listado de estándares para saber ubicar cuál es la norma ASTM que aplica al material o al sistema que estamos nosotros analizando. Ok, entremos en materia sísmica. Dijimos que íbamos a hablar un poco de sismos el día de hoy. Y en cuanto a eso es importante ver el grado de amenaza sísmica que existe en Panamá. Si usted le pregunta a alguien por allí sobre los sismos en Panamá, les va a decir, no, en Panamá no tiembla o tiembla muy poco. Y eso es cierto en base a la experiencia que tiene una persona. Si una persona ha vivido 50 años, 60 años, pues le podrá decir, yo he experimentado 2 o 3 temblores en Panamá en mi vida. Hay que tener en cuenta que para la geología, para el planeta Tierra, 50, 60, 70, 80 años que haya vivido una persona, eso representa segundos solamente, para un planeta que tiene millones de años. Entonces, en Panamá, a nivel de placas tectónicas, convergen 4 placas tectónicas importantes. Tenemos al norte la placa del Caribe, al sur tenemos la placa de Nazca, al este tenemos la placa de Sudamérica y al suroeste tenemos la placa de Cocos. Panamá en sí, desde el punto de vista geológico, es considerado una microplaca que se conoce como bloque de Panamá, que se encuentra rodeada en su perímetro por las 4 grandes placas que acabo de mencionar. Eso significa que nosotros tenemos a nuestro alrededor un potencial sísmico importante. En rojo podemos ver las flechas que indican la dirección en la que se están moviendo estas placas tectónicas. Imaginemos las placas tectónicas que forman la corteza terrestre como grandes losas, imagínense grandes losas de kilómetros de espesor. Aquí pueden haber cientos de kilómetros de espesor de estas grandes losas, que son como enormes placas o planchas que están en continuo movimiento. Esto no es estático, esto está siempre moviéndose y se mueven a razón de milímetros o centímetros por año. Su movimiento es lento, sin embargo, cuando interactúan entre sí, van provocando deformaciones en los puntos de intersección entre las placas. Un sismo se genera cuando esa deformación en los puntos de contacto provoca rupturas en esa zona. Llega el momento en que ya el material del cual están formadas las placas no puede absorber más deformaciones y en ese momento se produce un sismo. Generalmente los sismos se producen en las zonas de contacto o en las zonas límites entre placas. Entonces aquí podemos ver que nosotros tenemos lo que se conoce como el cinturón deformado del norte, que estaría en el Caribe, donde la placa del Caribe hace contacto o está en contacto con el bloque de Panamá. Tenemos una zona de importante actividad sísmica hacia el este, en donde tenemos la placa de Sudamérica interactuando con el bloque de Panamá, eso es en la frontera de Panamá con Colombia. Y acá en el suroeste del país tenemos una zona importante que se conoce como zona de fractura de Panamá, donde convergen la placa de Cocos, la placa de Nazca, esto es aquí en Punta Borica, Puerto Armuelles, por allá, y está también la interacción de la placa de Cocos con el bloque de Panamá. Entonces, hacia el oeste, en la zona limítrofe de las provincias de Bocas del Toro y Chiriquí con Costa Rica, tenemos una zona de importante potencial sísmico. Y eso se ve reflejado en la actividad sísmica. Aquí tenemos la actividad sísmica en un periodo típico de 10 años. Cada punto de eso representa un sismo en un periodo de 10 años en Centroamérica y en Panamá. Observe lo que decíamos de la zona oeste, la gran actividad sísmica que hay en la parte del cinturón deformado del norte, en el cinturón deformado del sur también y en el este de Panamá. Desde luego, la mayoría de estos eventos ni siquiera son detectados por nosotros,
no lo sentimos, pero ocurre. Diariamente se están produciendo. Y siempre que la magnitud sea de menos de 3 grados, va a ser algo que no vamos a percibir, pero ocurre. Ya el ser humano comienza a percibir magnitudes de más de 4 en la escala de Richter. Pero hay magnitudes 1, 2, 3 hasta 9, ¿no? 9.5, que es el que más se ha registrado en Chile en 1962. Entonces, esto no es para alarmarse, sino para tenerlo presente, porque es la amenaza sísmica que nosotros tenemos con la que hay que trabajar a nivel de diseño. Hablando de diseño, los parámetros que utilizamos para el diseño de estructuras están basados en lo que conocemos como el espectro de pseudoaceleraciones. Esto sirve para el cálculo de cargas sísmicas y allí hay dos parámetros. El parámetro S1, que es la aceleración espectral en estructuras de 1 segundo de periodo, y el parámetro SS, que sería la aceleración espectral para estructuras de 0.2 segundos o estructuras de periodo corto. Eso es lo que significa la S esta, periodos cortos, short, 1 de 1 segundo. Y esto está mapeado, y observe la similitud de este mapa con lo que aquí se representa en Panamá. Alta actividad cerca de la frontera de Panamá con Costa Rica, en el cinturón deformado del norte, el cinturón deformado del sur y hacia el este. Este es el mapa de la aceleración espectral S1, en donde podemos observar valores importantes hacia el oeste del país, hacia el este del país, en el cinturón deformado del sur, en el cinturón deformado del norte. Las zonas menos sísmicas en Panamá están ubicadas entre las provincias de Coclé y Veraguas. Imagínense esto como si fueran curvas de nivel. Con el proyecto de ampliación del canal se estudió a fondo una falla localizada que tenemos aquí en las esclusas, o que pasa por las esclusas de Pedro Miguel, se conoce como la falla de Limón. Y eso significó que el reglamento estructural panameño tuvo que adecuar la sismicidad o la amenaza de las ciudades de Panamá y Colón para tomar en cuenta ese potencial que, dicho sea de paso, produjo el sismo de 1671, un sismo importante, histórico en la ciudad de Panamá. Tuvo su epicentro justamente allí en la falla de Pedro Miguel. Entonces, esto es importante tenerlo presente. Los valores van de 0.22 a 0.68. 0.68 estaría por acá y por acá en la ciudad de Panamá y parte de Colón. El otro valor es el SS, que es un poco más alto. Ese va de 0.54 acá entre las provincias de Coclé y el norte de Veraguas, por aquí, y sube hasta 1.98. Donde ustedes ven en el mapa del reglamento estructural esta especie de vacío, lo que eso significa es que allí hay una meseta, así es que el valor que se debe utilizar en David, en Punta Borica, Puerto Armuelle, Changuinola, Almirante, todos esos valores, se basa en la última curva, que es de 0.38. Donde ustedes ven ese vacío, significa que ahí el valor del parámetro de diseño es 0.38. Igual que para la aceleración en periodos cortos, 0.94. Es como si tuviéramos una meseta ahí en topografía, ¿no? Donde esta área sería plana y el valor entonces es el valor de la última curva que aquí pasa, que es 0.94. Para aclarar, porque a veces no se entiende ahí por qué no hay curvas, ¿no? No hay, porque esto es una meseta. Noten, observen estos valores en Panamá entre 0.54 a 1.98. La aceleración espectral en estructuras de periodos cortos. Ese valor de diseño es comparable con lo que se utiliza para diseñar estructuras en lugares como California, en el oeste de los Estados Unidos. Observe que allí las curvas, la región aquí de las zonas de valores amarillo, chocolate y rojo, tiene valores entre 0.6 a 1.6. Nosotros tenemos acá entre 0.5 y 1.98, comparable. Comparable. A eso le habla a usted del potencial sísmico sustentado en lo que aquí mencionábamos. ¿Qué implicaciones tiene eso? En el diseño hay que tomar en cuenta la categoría de ocupación de las estructuras y la sismicidad del sitio donde dicha estructura va a estar. Hay 4 tipos de ocupación.
Estructuras que representan poco riesgo para la vida humana de llegar a fallar pertenecen a la categoría 1. Ahí estarían, siempre me gusta hablar del caso típico, estructuras agrícolas, una galera para la cría de pollos o un invernadero, donde va a haber poca presencia humana, muy pocas personas en un momento dado, así que eso representa poco riesgo de fallar para la vida humana. Las número 2 son todas las estructuras que no sean ni 1, ni 3, ni 4. Así mismo dice el ASC. Las 3, en la categoría 3, estarían las estructuras que de fallar representan un riesgo sustancial para la vida humana. Por lo general, son estructuras que pueden concentrar en un punto dado y en un instante más de 300 personas en un área. Eso sería el caso de un gimnasio, un lugar de eventos, un estadio, una sala de teatro grande, pues eso podría entrar en esta categoría. Y la categoría 4, que corresponde a estructuras y facilidades esenciales, que son aquellas que deben estar funcionales al momento de atender un desastre. Los hospitales, los cuarteles de bomberos, cuarteles de policía, los aeropuertos, la torre de control de los aeropuertos es fundamental, las líneas de vida que llevan agua potable, telecomunicaciones, todas las redes de telecomunicaciones y de transporte entran dentro de facilidades esenciales. Eso llega a la categoría 4. Entonces, cuando nosotros combinamos sismicidad con el grado de ocupación de las estructuras, entramos en lo que se conoce como categoría de diseño sísmico. Las categorías de diseño sísmico van de la A a la D. Y aquí voy a hacer una simplificación. Para los que ya conocen de diseño, saben que las aceleraciones de diseño son 2/3 de las aceleraciones SS y S1, que a su vez tienen el factor de sitio de amplificación del tipo de suelo, ¿no? Hay suelos firmes y rocas que amplifican muy poco, hay suelos blandos, arcillosos, que amplifican mucho más. Entonces aquí voy a hacer una simplificación para propósitos de esta explicación, donde voy a considerar que lo que se amplifica por el tipo de suelo también se reduce por el 2/3 que tenemos aquí. O sea que voy a considerar que la aceleración de diseño y SDS y SS son aproximadamente iguales, igual que SD1 y S1, para propósitos de esta explicación somera. Si eso es así, nuestros valores en estas dos tablas de SS van de 0.54 de G a 1.98. Y en la tabla de la ASCE eso nos ubica aquí justamente, para valores mayores de 0.5. Eso quiere decir que en Panamá la gran mayoría de nuestras estructuras van a estar en categoría D, tanto en esta tabla de SS como en esta tabla de S1. Observen que aquí los valores van mayores de 0.20 y nuestros valores van de 0.22 hacia arriba. Habrán casos muy particulares donde algunas de nuestras estructuras podrían caer en categoría C, si fueran estructuras de tipo 1 a 3 y con este grado de sismicidad bajo. Estamos hablando de Coclé y Veraguas, como mencionaba, ¿no? Pero si es un hospital en esa región de baja sismicidad, de todas maneras tendría que diseñarlo en categoría 4 como D. Sé que en la gran mayoría, yo diría que en más del 90% de nuestras estructuras están en categoría D. O sea que nosotros no tenemos en Panamá categoría ni A ni B y tendríamos muy pocos casos C. ¿Qué implicaciones tiene eso? Eso tiene implicaciones muy importantes. Y ellas van en el tipo de sistema estructural que nosotros podemos seleccionar para resistir las cargas sísmicas. Eso está en la tabla 12.2.1 de la SCE 7. En esa tabla hay listados más de 80 sistemas sismo resistentes. Sin embargo, cuando nosotros venimos aquí con la categoría de diseño sísmico, vamos a ver que hay limitaciones en la altura y hay unos sistemas que no son permitidos. NP significa que no son permitidos, de manera que el espectro de posibilidades se nos reduce de forma importante. Por ejemplo, en Panamá no podríamos utilizar muros de cortante ordinarios. Fíjense que aquí dice para categoría D no está permitido. Tendrían que ser muros especiales de concreto, muros de cortante especiales de concreto, y allí hay una limitación de 160 pies. 160 pies viene siendo como un edificio de 15 pisos.
No quiere decir que nosotros, un edificio de más de 15 pisos, más de 20 pisos, no debiéramos estar utilizando ni siquiera shear walls especiales como un sistema de resistencia lateral. Tendríamos que acompañarlo con otro sistema como lo vamos a ver ahora. Aquí hay otros casos, vemos para los distintos sistemas, algunos están impedidos de utilizar, no permitidos, y los que se permiten tienen una limitante de 160 pies de altura. Otro sistema que se utiliza en Panamá son los sistemas de marco momento resistente. Observen aquí, algunos no tienen limitación como los marcos momento resistentes de acero. Observe los marcos momentos resistentes especiales de concreto no tienen limitación. Los intermedios y ordinarios no están permitidos. Tienen que ser especiales, eso no tiene limitación. Ahora, la limitación de estos viene porque usted es un edificio a base de marcos, de concreto reforzado, usted no va a poder subir más de 3 pisos con ese edificio, porque es demasiado flexible y no va a poder controlar los desplazamientos laterales. Puede funcionar bien un edificio de 1 a 2 plantas, quizás 3, ¿no? Pero no más de allí. ¿A dónde nos lleva esto? Que para el nivel de categoría de diseño sísmico D que nosotros tenemos, prácticamente tendríamos que venir acá a los sistemas duales. Un sistema dual utiliza por un lado muros de concreto especiales, que eso los vamos a ver en la charla que viene, ¿no? Que es en la ductilidad, en combinación con un marco momento resistente que también sea especial y que sea capaz de resistir el 25% de las fuerzas sísmicas prescritas. ¿Por qué el 25%? Porque si ocurre daño importante en el sistema principal, que serían los muros de cortante, todavía usted tiene un 25% remanente en los marcos para absorber réplicas que pueden ser, en un sismo importante, las réplicas también van a ser importantes y el edificio tiene que tener capacidad de poder absorberlas. Allí no hay limitación. Ese sistema lo podemos utilizar. Aquí hay otros, no voy a entrar tanto en detalles, algunos no tienen limitación, otros no son permitidos, dado el grado de ductilidad que se puede extraer de ellos. Las limitaciones casi siempre en altura son 160. Observe que 160 pies. Observe que un sistema dual con marcos intermedios ya tiene la limitante de 160 pies. Si el marco es especial, no tiene limitación en el sistema dual, pero si es intermedio, con muros especiales, hay la limitación nuevamente de 160 pies. En cuanto a la vivienda unifamiliar en el capítulo 7, en el reglamento, desde hace varias versiones, se introdujo este capítulo porque en realidad en Panamá más del 80% de las familias viven en un tipo de vivienda de esta. Alrededor de un 20% por ahí vivirá en edificios, pero la mayoría de la población panameña vive en una vivienda unifamiliar que se define como una edificación tipo chalet o dúplex de una sola planta, que se apoya directamente sobre el suelo. Entonces, por eso convino en su momento introducir aspectos fundamentales para la adecuada construcción y diseño de este tipo de edificaciones. Y aquí están, por supuesto, detalles mínimos también. Por ejemplo, las fundaciones deben estar enterradas 60 centímetros dentro del suelo natural. Las paredes deben tener arrastramientos laterales por otras paredes en el plano perpendicular a ellas. Hay que colocar vigas de amarre en todas las paredes, interiores y exteriores. Columnas de amarres también en las esquinas, en las intersecciones de las paredes, en los extremos de paredes aisladas, interiores o exteriores. Hay que reforzar las aberturas, puertas y ventanas con columnas y vigas de amarre, y el techo debe estar adecuadamente anclado a las paredes. Aquí vemos algunos detalles de los cimientos, cómo deben el acero longitudinal anclarse en los puntos de intersección, los empalmes realizarlos de 30 centímetros en el tercio medio, a la mitad. Esta sería una elevación de un cimiento de pared, en una pared de borde y una pared interna. Aquí están los 60 centímetros de profundidad del acero de refuerzo que debe tener,
el piso, cómo debe llegar con su fundación de piso, etc. Y hay los detalles típicos de columnas de amarre, si es columnas de esquina, si es columna interna, lo que debe llevar. También las vigas de amarre, como el acero debe entrar al núcleo de las columnas de amarre para darle integridad. Y los refuerzos alrededor de los vanos, alrededor de las puertas y alrededor de ventanas, debemos colocar tanto vigas como columnas de amarre. Ahí tendríamos el caso de las ventanas también. Cuando tenemos sistemas alternativos, esos son sistemas que salen de la mampostería tradicional y utilizan otros elementos prefabricados como paneles en su construcción. Allí hay un procedimiento en el reglamento estructural para su certificación y aprobación, que pasa por una serie de ensayos que se realizan en el laboratorio de estructura del centro experimental. Observe la norma ASTM-E de temas misceláneos, ¿no? En donde se le hacen pruebas de cargas laterales, pruebas de compresión, esto sería para ver la capacidad de absorber cargas que vienen del techo, pruebas en flexión, para ver el comportamiento ante presión lateral de viento, y configuraciones de conexiones, para ver el comportamiento integrado de elementos formando ángulos de 90 grados entre sí. Bien, eso es parte de lo que señala el RED. Vamos a ver un poco sobre el concreto como material. El concreto está compuesto, como sabemos, de agua, cemento o materiales cementicios, agregado fino, la arena, agregado grueso, la piedra, y adiciones, entre las cuales también están los aditivos. Las mezclas pueden tener distintos diseños, distintas proporciones, y eso es algo que hay que estudiarlo también. Pero aquí vemos dos tipos de mezcla, unas mezclas que tienen, observe, una cantidad importante de cemento y poco agregado grueso, y otras que tienen más agregado grueso y agregado fino, observen. Las mezclas 1 y 3 van a tener una mejor resistencia porque tienen una relación entre cemento y agregados mayor que aquellas que tienen las mezclas 2 y 4. O sea, en las mezclas 2 y 4 hay gran cantidad de agregados y menos cemento. El cemento es el elemento que aglutina a todos los demás ingredientes y es el que provee la mayor parte de la resistencia. Los agregados vienen siendo como rellenos económicos en la mezcla de concreto. Son importantes y tienen normas también que deben respetarse, pero el material más importante en el diseño de mezcla, por supuesto, es el cemento, que tiene mejor control de calidad. Importante los agregados. Observen que aquí hay dos tipos de concretos. Aquí se observan agregados redondeados, gravas redondeadas. Aquí hay agregados de cara partida, pero muy heterogéneos. Ninguna de los dos son del todo apropiados. Principalmente esta con agregados redondeados, donde se produce poca adherencia entre la pasta del cemento y el agregado. Esto con el tiempo ustedes lo sacuden, inclusive puedes hasta escuchar cómo se mueve el agregado allá adentro en los cilindros. Esta tampoco es adecuada, aunque tiene agregados de cara partida por la heterogeneidad que tiene el agregado, demasiados tamaños diferentes. Observe que incluso el agua de mezclado debe cumplir con normas. Esta es una ASTM-C para el concreto. El agua de mezclado, hay una serie de ensayos que hay que hacerle, pero en términos generales, si el agua es buena para beber, es buena para el concreto. Eso es la mejor característica que podríamos mencionar. Y ahora les voy a mencionar una serie de normas que, si usted está viendo esto por primera vez, le podría resultar un poco abrumador. No se asuste. Lo importante de las normas no es aprendérselas de memoria, sino que saber que existen para poderlas ubicar, dominar y interpretar adecuadamente. En cuanto al contenido de agua, nosotros tenemos que tener en cuenta que debemos procurar una adecuada dosificación de la relación agua-cemento. Hay que tratar de que el agua que utilizamos sea lo más baja posible, sin afectar, por supuesto, la trabajabilidad de la mezcla.
Si hay poca agua o una cantidad adecuada de agua, hay un aumento de la resistencia, por eso hay que procurar reducir la cantidad de agua. Hay baja permeabilidad, si hay mucha agua las mezclas quedan porosas, porque el agua en exceso abandona la mezcla durante el fraguado y se producen vacíos. Y debilidades en el perímetro de la sección transversal, lo cual incrementa el ingreso de agentes corrosivos como los iones cloruro. Aumento a la resistencia a la intemperie, mejor unión entre el concreto y la armadura de refuerzo, hay mejor adherencia cuando hay bajo contenido de agua, se reduce la contracción durante el secado, durante el fraguado, hay menores cambios de volumen causados por el mojado y el secado. Importante tener un balance porque necesitamos darle trabajabilidad a la mezcla. El concreto debe tener una buena fluidez para su adecuada manipulación, compactación y colocación. La trabajabilidad se ve afectada por el método y duración del transporte de la mezcla, la cantidad y características del cemento que estamos utilizando, la misma consistencia del concreto, la granulometría y la forma del agregado, el porcentaje de aire incluido, el contenido de agua, la temperatura del concreto y el ambiente y los aditivos. Observen estas dos fotografías. En la primera vemos un concreto sano, bien compactado, uniforme, donde se observa una buena calidad. Aquí hay porosidades, espacios vacíos, lo cual va a resultar en una permeabilidad, se va a ver afectada la durabilidad, va a haber baja resistencia y puede haber corrosión temprana de la armadura de refuerzo. En cuanto al cemento, hoy en día se utilizan los cementos adicionados. Ya hoy en día se utiliza muy poco cemento Portland, porque el cemento Portland consume demasiada energía en su producción y hoy en día hay mucha conciencia o una conciencia cada vez más creciente de la protección del ambiente. Entonces estos son cementos de mejores estándares, los cementos adicionados cuya norma es la ASTM-C 1157, ahí está el cemento de uso general, el HE, de alta resistencia inicial. Alguna gente le llama este cemento estructural, en realidad esto lo que significa es high early, de alta resistencia inicial, un poco similar a lo que en el cemento Portland era el cemento tipo 3, características un poco similares. Están los de moderada y alta resistencia a los sulfatos, sobre todo si vamos a estar construyendo una planta de tratamiento de aguas negras, donde hay altas concentraciones de sulfatos, pues ahí hay que utilizar un cemento de esta naturaleza. Moderado calor de hidratación, bajo calor de hidratación, si estamos construyendo elementos muy masivos, donde se pueden dar altos calores de hidratación, es mejor utilizar un cemento de este tipo. Aquí vienen las normas. Yo voy a mencionar algunas. Y les voy a facilitar este documento. Yo voy a convertir esto en un PDF, esta presentación, y se las voy a enviar a ustedes como asistentes para que lo tengan, porque es imposible, por supuesto, saberse todo esto. Lo que sí es importante es tenerlo de referencia. Observen las ASTM-DC del concreto. Está esta para la resistencia a la compresión de los morteros. Son morteros que hacemos a veces en el laboratorio de materiales de cemento para probar la resistencia. Esa es su norma, la 109. Los métodos para análisis químico del cemento, el cemento Portland en ese caso. Los análisis son de tipo químico, físico y mecánico para determinar las propiedades con las que debe cumplirse. Voy a mencionar algunas, ahí están la gran mayoría, pero solamente mencionaré algunas. La 184 para determinar la finura del cemento. La densidad, importante para temas de cálculo de cargas, conocer la densidad del material con el que estamos trabajando. El tiempo de fraguado, este es importantísimo. Hay dos métodos para determinar la velocidad o tiempo de fraguado, que es el método de Vicat y el de Gilmore. El de Gilmore creo que está por aquí más adelante. Está la reactividad potencial de los álcalis en las combinaciones cemento agregado. Esto es muy importante. Este es un tipo a mí me gustaría que este tipo de ensayos se hiciera más a menudo, sobre todo en estructuras que van a tener exposición al ambiente y van a estar expuestas a la atmósfera, a las sales,
a la corrosión y al agua. Ahora voy a mencionar algo sobre esto. Aquí está el método del tiempo defraudado por Gilmore, resistencia química de los morteros. Si hay exposición a los sulfatos, estos ensayos hay que hacerlos también. Y hay otras más, ¿no? En cuanto a los agregados, ellos ocupan aproximadamente 3/4 partes del volumen de la mezcla y su calidad es importante, aunque muchos lo consideran como relleno, un relleno barato. Es importante que sean de calidad, porque ellos pueden limitar la resistencia del concreto o influir en un concreto. Un agregado débil no puede producir un concreto resistente, eso está comprobado, y se puede afectar mucho la durabilidad y el comportamiento del mismo material. Es importante que tanto la arena como la piedra estén formados por partículas limpias, que sean duras, resistentes, durables, libres de sustancias químicas, libres de arcilla. Aquí estamos viendo una muestra de arena que tiene, podríamos pensar que tiene alguna contaminación por arcilla, por el color que tiene, un poco chocolatoso. Eso no va a tener el mismo comportamiento de una arena libre de arcilla. La forma también es importante. Observe que este agregado aquí de la izquierda hasta que brilla de lo liso que está, ¿no? Eso no va a tener una buena adherencia en la mezcla. Para los agregados hay normas. Está el ensayo para determinar el peso unitario, los vacíos. Los vacíos son importantes porque pueden absorber agua y eso afecta la dosificación. Para determinar las impurezas orgánicas en las arenas, también en los agregados gruesos se puede hacer ese ensayo o el correspondiente para los agregados finos y gruesos. Esta es una prueba de resistencia a los sulfatos para ver el desgaste que puede tener el agregado a los sulfatos. Precisamente por lo mismo que mencionábamos de algunas exposiciones de estructuras que estén sometidas a la acción de los sulfatos. Peso específico, absorción, es importante en la dosificación. El tipo de agregado con lo que nosotros deberíamos trabajar son aquellos que obedecen a las 3S, ¿no? La triple S, ¿no? Que están saturados y superficialmente secos, porque allí el agregado ni absorbe ni cede agua. Eso es importante en la dosificación. Está la granulometría, por supuesto, y el desgaste por la máquina de Los Ángeles, también fundamental. Y este ensayo que debemos hacerlo cuando hay la posibilidad de estar en presencia de agregados reactivos. Las reacciones agregado, álcali agregado son fatales en el concreto. Déjenme ver si hay algo por acá de eso. Aquí está. Los minerales que están presentes en los agregados algunas veces tienen el potencial de reaccionar con los hidróxidos alcalinos del cemento. En el cemento hay hidróxido de potasio, hidróxido de sodio, y en los agregados podríamos tener presencia de minerales que reaccionen de manera adversa con los álcalis del cemento. Químicamente a ese fenómeno se le conoce como reacción álcali-agregado. Observen aquí en este caso manchas de óxido de hierro provocado por impurezas en el agregado, y aquí vemos un caso típico de fisuración en el concreto por una reacción álcali-agregado. La reacción álcali-agregado, una vez se da, es irreversible. Por eso hay que tratar mediante ensayos de laboratorio de reconocer si el agregado que se va a utilizar va a estar propenso a producir reacción álcali-agregado. Allí lo que sucede es que químicamente, sobre todo en estructuras expuestas a la acción de la lluvia o de la humedad del ambiente, es un proceso lento, gradual, pero que no se detiene, en donde químicamente el agua que ingresa, si la superficie no es completamente impermeable, pues va a haber ingreso de agua y va a producir, funciona como un catalizador donde va a desarrollarse la reacción química entre los minerales del agregado y los álcalis del cemento, y se produce una especie de gel alrededor
del agregado que presiona internamente y comienza a agrietar todo el concreto. Hay varios tipos. Está la reacción álcali-sílice, muy común. Y está la reacción álcali-carbonato, también muy común, y otras. Entonces, la manera de detectarla es evitándolo si se hacen los estudios correctos. Por lo general, cuando eso pasa es porque los estudios no fueron suficientes. Y hay veces que la gente quiere ahorrarse en estudios. Ahorrarse en estudios y ensayos de laboratorio es una muy mala decisión, porque deja la incertidumbre y una vez la estructura está construida, esto no hay manera de corregirlo, créanme. No hay forma. La reacción no es reversible. Entonces, al final terminará demoliéndose la estructura y haciéndose otra nueva. Los aditivos son importantes también, son modificadores de las propiedades del concreto, pueden aumentar la trabajabilidad sin aumentar el contenido de agua. Eso es buenísimo para evitar afectar la resistencia. Pueden acelerar o retardar la velocidad del fraguado y pueden contribuir al aumento de la resistencia. Pueden retardar o reducir el desarrollo del calor de hidratación, retardan o aceleran el fraguado inicial, reducen el flujo capilar de agua, la permeabilidad a los líquidos, aumentan la adherencia también entre el concreto y el acero. Y este es muy bueno cuando estamos construyendo vigas y losas de puentes o puertos, los inhibidores de corrosión. Esto le incrementa la vida útil a la estructura porque va a retardar el proceso de corrosión de la armadura de refuerzo. Hay distintos tipos, hay reductores de agua, retardantes, acelerantes. Reductores de agua y retardantes tendría un efecto combinado, igual que este otro. Reductores de agua y acelerantes. Reductores de agua de alto rango, estos son superplastificantes utilizados cuando tenemos gran concentración de refuerzo y no es posible vibrar bien el concreto. Entonces ahí es mejor utilizar un superplastificante para que quede bien compactado, etcétera, ¿no? También tienen sus normas los aditivos. Hay normas para los aditivos incorporadores de aire, estos que sirven para el curado del concreto. Son aditivos que se utilizan una vez termina el vaciado, sobre todo en losas. Se rocía la superficie de la losa para mejorar el curado. Bueno, también las puzolanas, que son de tipo natural, las cenizas volantes, que ayudan a contribuir también a mejorar el comportamiento, ¿no? El uso de puzolanas, hay puzolanas inclusive que limitan y condicionan la formación de reacciones álcali-sílice y álcali-agregado, o sea que su uso es muy útil en el comportamiento a largo plazo de las edificaciones. Con este aditivo hay que tener cuidado. Hay aditivos que son a base de cloruro de calcio y que sirven para acelerantes, ¿no? Sobre todo cuando estamos construyendo pavimento y queremos abrir el tráfico rápido. Ahí necesitamos un acelerante de fraguado. Hay que tratar o evitar el uso de aditivos que contengan cloruro de calcio, porque el cloruro es corrosivo y propicia la corrosión del refuerzo, así que hay normas para utilizarlo. Yo personalmente prefiero que no se utilice, pero si se cumple con las normas, por lo menos estamos del lado de que estamos utilizando de referencia estándares, ¿no? Y otros tantos, ¿no? Importante la confección de los especímenes que vamos a utilizar para los ensayos de resistencia, cómo se realizan. Aquí hay mucha teoría, yo se las voy a facilitar. No es el interés tampoco de ir punto por punto sobre esto, sino mencionarlo a nivel global. El curado que deben tener los especímenes, todo eso está normado. Y el muestreo para monitorear la resistencia del concreto debe hacerse en base al capítulo 5 de la ACI 318, por lo menos una vez al día, por lo menos una muestra por cada 120 metros cúbicos de concreto. Esto aplica sobre todo cuando estamos vaciando muros y columnas, y no debe ser menos de una por cada 500 metros cuadrados de superficie de losa o de muro.
Nosotros le llamamos, o la norma le llama muestra al promedio de 2 cilindros. ¿Bien? Eso es lo que se conoce como un ensayo. Un ensayo es el promedio de 2 cilindros. Nunca podemos tomar un solo cilindro. Un par de cilindros hacen lo que conocemos como el ensayo para determinar las resistencias. Podemos tomar mínimo 2 cilindros para el ensayo de 3 días, de 7 días, de 14, de 28 días. Los criterios de aceptación también están dados en el capítulo 5 del ACI. Se considera satisfactorio un concreto que cumple con que el promedio aritmético de 3 ensayos sea superior al F'C y ningún resultado individual, recuerden que el resultado individual es el de 2 cilindros, sea menor que F'C por más de 3.5 megapascales, cuando F'C es de 35 o menos megapascales, y que no varíe en más del 10% cuando F'C es mayor de 35 megapascales. Cuando no se cumple con esto, eso no significa que debemos demoler la estructura, eso pasa a un estudio entonces. El siguiente paso es tomar núcleos de la estructura realmente instalada. Podemos tomar núcleos del concreto de las columnas o de las losas, si fuera el caso, y hacer los ensayos y verificar si el concreto instalado cumple o no. Estos son ensayos de los cilindros que se tomaron el día del vaciado. Y si aún así todavía los núcleos extraídos del concreto no cumplen, todavía está la opción de que el ingeniero estructural diseñador haga la verificación de si la pérdida que se obtuvo en la resistencia es crítica. Y eso lo puede hacer en su modelo estructural. O sea que eso va a una serie de estudios hasta determinar qué es lo que debe hacerse. Lo último que se hace es demoler una estructura. Se prefiere muchas veces reforzarla a demolerla, ¿no? Ustedes saben que en construcción time is money, ¿no? Tiempo es dinero, ¿no? Así que hay que evitar llegar hasta allá. Bueno, aquí está cómo se hace el ensayo del revenimiento, que es importante para ver la consistencia que tiene la mezcla. El ensayo de temperatura también, aquí está la norma, cómo se realiza. El ACI también tiene una serie de normas importantes, además de las ACTM. Aquí hay normas, además del 318, observe la cantidad de comités que tiene el ACI para ver lo relacionado con el amasado, transporte, vaciado del concreto. La 305, esa sí es una de las que más hay que estudiar en Panamá. Es una norma chiquitita, tiene unas cuantas páginas, una norma cortita, pero dice todo lo que hay que hacer para el vaciado de concreto en clima cálido, que es el caso nuestro. Para el curado, la 308, para la compactación del concreto, la 309, las 346, tubos de concreto fundidos en sitio, la 347, sobre todo lo relacionado con formaletas, la 506 para el concreto lanzado. Esto se utiliza mucho en muros, en shotcrete, concreto proyectado o lanzado. Todo eso tiene su norma. La ASTM 42, precisamente lo que mencionaba de la extracción de núcleos taladrados y luego ensayados en el laboratorio. Uno trae un núcleo de eso y tiene que curarlo y después ensayarlo, protegerlo y ensayarlo, ¿no? Para que sea representativo. Bueno, hay otras tantas. Todo esto yo se lo voy a mandar. Esta es una de las normas que a mí me parecen de las más importantes, la 301, sobre el concreto estructural destinado a edificios. Muy importante, les recomiendo su estudio. Por supuesto, la 318, que es la que más utilizamos nosotros, porque es la que vemos en los cursos de hormigón, estructuras especiales en quinto año, etcétera. También en las maestrías. 318 porque es el diseño. Bien, ya para ir concluyendo esta parte, es importante el curado. Hay la norma, la 308, que es el control de las condiciones de temperatura y contenido de humedad para que el concreto fragüe de la manera correcta. En los climas calurosos, la norma 305 nos va a mencionar los aspectos que debemos tener para proteger el concreto cuando hay altas temperaturas en el ambiente, altas temperaturas en el mismo concreto, baja humedad. Esto no es
típico en Panamá, porque la humedad en Panamá siempre es alta, sobre todo en días como hoy que es lluvioso, pero la temperatura sí es adversa. Y la velocidad del viento. Cuando estamos construyendo edificios altos, cada vez que vamos subiendo de nivel, el viento va siendo mayor porque él crece con la altura, y si el edificio sobrepasa la altura de sus vecinos, la velocidad del viento le llega de lleno. Entonces es importante en edificios ya de considerable altura colocar barreras alrededor de las losas para evitar que el viento le seque mucho la superficie y le aparezcan fisuras, ¿no? Hay que tener precauciones con el enfriamiento del concreto, hay que tener las precauciones de procurar en el clima como el nuestro enfriar los ingredientes. Hay veces que el agua se añade en forma de hielo o en forma de agua fría. Importante también, si tenemos un vaciado muy largo, empezar temprano o desde la madrugada. Hay vaciados que se han hecho en Panamá de noche, precisamente cuando la temperatura es más baja, para evitar cambios abruptos en el volumen y que aparezcan estas fisuras. Este tipo de fisuras por contracción que debemos tratar de evitar a toda costa. Bueno, en el tiempo que estuve en el centro experimental logramos tener una suscripción a las normas de la ASTM. En la actualidad ya la suscripción que tenía la universidad está una suscripción anual, ya está vencida. Ojalá podamos lograr renovarla porque todos los estudiantes, profesores, investigadores y administrativos tenían acceso a estas normas. Este es el site. Internamente, cuando usted ingresa, va a ver que están todas las normas de la ASTM, hay libros, también libros electrónicos, están catálogos de los servicios que brinda la ASTM, tiene una excelente biblioteca digital, hay pruebas de proficiencia para las certificaciones que son importantes, cursos de entrenamiento, laboratorios de referencia para cemento y concreto, entonces para la acreditación y ensayos esos ensayos se llaman de intercomparación. En el centro experimental, años atrás, participamos de algunos de esos ensayos y fue muy buena experiencia para nuestros laboratorios. Hay comités técnicos, membresías, hay áreas académicas para estudiantes y profesores, de manera que es muy bueno pertenecer o tener acceso al sitio de la ASTM por todo lo que brinda, ¿no? Ahí hay pues una gran cantidad de información complementaria, muy útil, muy buena, que nos sirve para aumentar un poco más nuestro bagaje cultural sobre los materiales. Ok, bueno, hasta aquí voy a llegar el día de hoy. Wow, son las 5:57 para brindar la oportunidad a que hagan sus preguntas. Aquí me gusta siempre terminar con una reflexión. Lo peor de la ignorancia es que a medida que se prolonga adquiere confianza. O sea, lo sabemos, ¿no? Así que, autor anónimo, ¿no? Por eso los felicito a todos los que están participando de estos seminarios, porque están buscando conocimiento, están buscando ampliar lo que conocen sobre estos temas. Este autor señala una vez que el ignorante tiene valor, el sabio miedo. Yo creo que el miedo no es un buen aliado, el miedo más bien paraliza a la gente. Lo que hay que tener es precaución, buscar el conocimiento. Que los felicito, manténganse siempre así, buscando el conocimiento, ampliar lo que ya saben. Y bueno, con eso completamos esta primera sesión de estos webinars y vamos ahora al periodo de preguntas. Vamos a dedicarle unos 30 minutos a resolver preguntas. Voy a ver acá en la sala lo que tenemos. Permítame, que hay ya personas con las manos levantadas. Y ahí está Raúl Reina, Irving Sí. Díaz, Cristel Cedeño y Iván Ábrego. Ok. Ok, Raúl Reina, si puede encender su micrófono para su pregunta, le escuchamos.
Buenas tardes, doctor, y gracias por la iniciativa de los webinars. Mi pregunta es rápida. En el tema de refuerzos, de lo que habla el REP para vanos de puertas y ventanas, entiendo, según me comentó un compañero, porque realmente no leí la norma, sino que me lo comentaron, que para la ventana existe una modificación en el REP, que no sé si ya es oficial o no, sobre el refuerzo, el marco que se debe construir, ¿no? O sea, porque el dintel sí es una viga como tal, que se pone arriba de la ventana, pero el refuerzo vertical, según me comentó esta persona, se puede utilizar el mismo refuerzo de la columna, pero aplicándolo con el bloque relleno. Quería que me aclarara esa duda. Sí, Irving, gracias por tu consulta. Déjame compartir pantalla nuevamente. Realmente la información oficial del reglamento estructural es la misma que había en su emisión. Eso no ha sido modificado por el comité, es decir, no se ha producido una adenda como tal para modificar lo que hay ahí en esos detalles. Este es el detalle del refuerzo alrededor de puertas y ventanas, que si ustedes observan la sección, aquí está, esta sería la sección transversal de esos elementos de amarre. Tienen dos barras, una número 4 de ambos lados, y tiene sus estribos, ¿no? Sus estribos anillándolo a todo alrededor. Ese es el caso del vano de las puertas. Aquí sería el vano de las ventanas, que es similar, ¿no? Es que ahí oficialmente no se ha producido ninguna adenda que modifique eso. Difícilmente el comité va a modificar este detalle por el de bloques rellenos, así que tengan eso en cuenta, ¿no? Porque realmente los elementos que confinan y producen estabilidad y resistencia alrededor de los vanos son las columnas de concreto reforzado y las vigas de concreto reforzado. Ok, muchas gracias. Nada. A ver, tengo aquí también a Cristel Cedeño. Gusto en saludarla. Trato de no saber de usted. Hola, profesor. Hola. Saludos, igual, un gusto. Sí, mi pregunta realmente va más enfocada al tema de las normas, porque yo considero que a veces uno puede perderse como en la ruta de las referencias y, por ejemplo, la pregunta la tengo estructurada así: las referencias son válidas para un diseño o verificación. Y le pongo quizás un poquito en contexto. Si yo estoy manejando otro reglamento aquí en Panamá, estoy estudiando unas estructuras temporales, pero realmente la ruta no queda clara. Sin embargo, uno como, digamos, como responsabilidad de investigar un poco más allá el tema de las referencias, nos encontramos que el REP sí tiene cargas durante la construcción y el REP contiene, y esas cargas contienen también referencia a lo que es la 8. Entonces, digamos que un parámetro que yo no he encontrado en el otro reglamento, de pronto sí hay un mínimo, pero está, digamos que, no difícil, sino como un poco tricky encontrarlo dentro de la ruta del REP. Entonces, yo quiero saber si es como válido que uno encuentre, digamos, ese parámetro, por decirlo entre comillas, escondido en esa ruta, pues. Sí, gracias, Cristel, por tu consulta. Mira, realmente cuando uno comienza a estudiar las normas, te vas a dar cuenta que uno parte con el reglamento estructural panameño porque es la norma oficial de Panamá como Estado. Y cuando entramos a ver cada aspecto del reglamento estructural, nos vamos a encontrar que cada capítulo hace referencia a una serie de normas. Desde el momento que el reglamento estructural hace referencia a alguna norma en particular, la está adaptando, la está adoptando, y su uso de esa norma completita es de cumplimiento porque está referenciada en el reglamento estructural. Entonces, esto es una cadena, observen, esto es una cadena que puede ser bien larga, porque cuando entramos al ACI, por ejemplo, el ACI, el 318, cada capítulo, y dentro del mismo documento nosotros vamos a ver que él hace referencia a una gran cantidad de normas también, y no solamente de normas.
los códigos hacen referencia también a estudios, a publicaciones en journals, a textos que quedan referenciados dentro de, en este caso, del ACI, que como está referenciado en el REP, todo eso forma parte entonces de la serie de referencias que si nosotros nos vamos detrás de ella, cuando entramos a una publicación, vamos a ver que tiene otras referencias, así que el camino realmente es interminable. Entonces, hay que tener cuidado porque uno tampoco se puede saturar porque hay que ser práctico de lo que se puede aplicar y hay que ir específicamente a lo que uno necesita. No podemos tampoco irnos hasta el origen de todo esto allá cuando Ashdin se inventó el cemento en Inglaterra. Eso no podemos llegar hasta allá. Sin embargo, siempre es bueno. Yo como académico y como profesor e investigador siempre recomiendo el uso de normas. Esa es mi recomendación siempre. No importa si las normas son extranjeras, hay que buscar también normas de calidad, ¿no? En Panamá hemos utilizado durante mucho tiempo como referencia las normas norteamericanas y normas europeas. Entonces hay que interpretarlas bien en Cristel y saberlas aplicar, ¿no? Y también saber en qué momento uno dice, bueno, hasta aquí yo voy a llevar mi estudio de referencia literaria y con esto yo tengo que resolver porque también está el tiempo de acción, no podemos pasarnos eternamente estudiando, hay que llegar a desarrollar el criterio suficiente para poder aplicar las normas de manera correcta. Es que no sé si con eso te aclaro un poquito más lo que estabas preguntando. Sí, estoy bien, profesor, gracias. Bueno, a la orden. Ahí Permiso, tengo... profesor, buenas tardes. Sí. ¿Quién me Como la habla? palabra, disculpa, es que Irving Díaz. Lo que pasa es ¿qué que saltó en el momento. Sí, tenía una consulta, profesor. Esto es con Claro. respecto al mapa de aceleración. Lo que pasa es que cuando somos profesionales tratamos de sacar información del mismo mapa, tenemos que hacer una interpolación entre las isoyetas que pudiera ser con la tecnología que tenemos o manejamos actualmente, montarlo en una plataforma web para poder hacer por ejemplo, si yo conozco las coordenadas reales de mi proyecto, le doy clic y automáticamente, inclusive hasta montando el polígono del proyecto, ya poder tener las isolletas básicamente precisas para el proyecto para tratar de reducir ese error por decirlo así, humano dentro de mis cálculos. No sé si tendría algún comentario con respecto a eso, con respecto a la nueva actualización. Sí, Irving, está en lo cierto, realmente, sobre todo en el área de Panamá, donde todas las curvas están muy pegadas entre sí. Ya hay en desarrollo, tengo entendido, no lo he visto en funcionamiento, pero sé que algunos ingenieros del Colegio de Ingenieros de la Espía han producido una herramienta, un sitio web donde uno entra con las coordenadas del sitio donde está la dirección de la estructura y él automáticamente le hace la interpolación correcta de cuáles serían los valores de aceleración con los que debe diseñarse. Así que yo no la he visto en funcionamiento, pero me imagino que funciona de manera similar a lo que tiene sitios como el NIHERB en los Estados Unidos, el USGS, donde uno entra con el zip code o entra con la dirección o las coordenadas específicas de un sitio y él le trae de vuelta los valores de SS y S1. Así que pienso que por ahí debe estar. Así que estamos cerca, ¿no?, de tener algunas herramientas que van funcionando en esa dirección. Lo que hay que estar atento para ver cuando ellos ya la promulguen. Voy a tratar de conseguirlas. Si las consigo, se las envío. A ver, ahí veo a Iván Ábrego. Adelante. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Mi consulta es con respecto a la situación que hemos estado observando en los edificios en los últimos años de vehículos atravesando las paredes de los estacionamientos. Por ejemplo, el caso del PH Breeze en Costa del Este, que de todos pues, ha sido el más trágico. Entonces, ¿cuál es la norma que indica los requerimientos que deben cumplir estas zonas de estacionamientos y qué se necesita para que sean más seguros? Buena pregunta, Iván. Mira, en Panamá existen resoluciones del MIBIOT donde señalan con lo que debe cumplir
las barandas de seguridad, tanto en edificios de apartamentos, oficinas, como de estacionamiento. Y también hay normas de la SCE 7, ese que yo mencioné, tiene en uno de los capítulos de carga las barandas con que debe cumplirse. La SCE 7 desde hace mucho tiempo tiene incorporado cuál es la resistencia que debe tener esas barandas. Si mal no recuerdo, debe cumplir con una capacidad una carga de 200 libras. Las barandas de uso doméstico de peatones debe cumplir con una carga de 200 libras horizontal en cualquier sentido, ¿no? Entonces, las de vehículos también tienen que cumplir con una serie de normas. Los hechos que se han presentado en Panamá de accidentes se han dejado ver que hay construcciones deficientes en ese sentido, ¿no? Las barandas en los estacionamientos no pueden hacerse con un material que no ofrezca seguridad. Entonces, y eso está normado. Siempre los problemas suceden cuando hay desconocimientos de las normas que aplican y eso existe en Panamá. Eso no es nuevo, sino de hace una buena cantidad de años. Eso está debidamente normado. Lo que falta es en esas cinco pasos que les mencionaba, donde no hay una inspección que garantice que eso se haga, no hay una verificación en las aprobaciones o hay algo que se viola dentro de esos 5 pasos, entonces nos metemos en problemas. Todo marcha bien hasta que algo pase. Cuando examinamos, generalmente hay algún incumplimiento en los aspectos de las normas. Por eso es importante, y empecé precisamente con hacer énfasis en lo de las normas. Hay una gran cantidad de normas con las que hay que estar familiarizados. No aprendérselas, pero saber que existe y saber buscarlas. Nadie se sabe todas las normas, olvídense. Y también que las normas cambian, se actualizan, se modifican. Y a veces toca desaprender la que teníamos en mente para aprender la nueva. Eso no dejará de ser así porque estamos en un ambiente técnico y con la tecnología las normas y los códigos se van adecuando. Gracias por esa pregunta, Iván. Tengo ahí a Lewis. Lewis, ¿cómo estás? Adelante con tu pregunta. ¿Se me escucha, profesor? Sí, ahora sí. Ok. Mi consulta es sobre la toma de las muestras para el concreto. Según pude ver, dice que son por cada 120 metros cúbicos o por cada 500 metros cuadrados de losa. Correcto. ¿Eso depende solo de la resistencia o también del tipo? Porque, por ejemplo, yo puedo tener en la losa concreto 5000 fino bombeables que sea un agregado más fino o un corriente que tiene un agregado más grueso. Entonces depende del agregado o también del tipo. En este caso sería dependiendo de qué. Sí, mira, buena tu pregunta, porque recuerda que no solamente el REP, sino que el ACI establece criterios mínimos. Pues si tú tienes un cambio en algunas propiedades del concreto que estás utilizando, y un caso típico es cuando tenemos edificios altos y alrededor, y estamos vaciando losas, alrededor de las columnas, utilizamos muchas veces el concreto de la misma resistencia que traen la columna alrededor del nudo. Entonces comienza a vaciarse todas las áreas alrededor de la columna, digamos que con un concreto de 6000, que podría ser. Y después entonces viene el camión de concreto, los camiones de concreto con concreto de 4000 para el resto de la losa. Eso es bastante típico, sobre todo en edificios de un tamaño importante. Porque queremos que alrededor del nudo el comportamiento de las losas sea tal de que la resistencia del concreto de las columnas de las losas no varíe más de un 20%. Entonces, que es lo adecuado, ¿no? Entonces, ahí en esos casos ya no rige tanto lo de los 500 metros cuadrados o lo del volumen, sino que tenemos que ver, bueno, estoy vaciando concreto de 6000 PSI primeramente. Tengo que muestrear ese concreto porque yo tengo que verificar que allí se cumpla con la resistencia. Y después cuando vacío con el de 4000, tengo que tener entonces mi criterio para tomar las muestras adecuadas del concreto de 4000 y poder monitorear ambos. Porque pueden haber situaciones que nosotros como ingenieros en campo y junto con la inspección hay que consensuar
para no quedarnos cortos en los muestreos. Yo soy de la opinión de que debemos muestrear por encima de lo que dice la norma, sobre todo si tenemos problemas de resistencia. Siempre es bueno tener algunos cilindros que uno puede ensayar después de los 28 días, quizás a los 56 días o más adelante, a los 90 días, porque hay consideraciones que pasan más allá de los 28 días y es bueno tener muestras suficientes para poder hacer esos ensayos posteriormente. Es que, en mi opinión, siempre yo siempre voy a tener la tendencia a muestrear más allá de lo que dice la norma. A algunos no les gusta porque dicen, me estás entorpeciendo la velocidad del vaciado y todo, y es un problema, pero créame que eso es... Sí, claro. Ahora, los costos son realmente de laboratorio son mínimos en comparación de lo que cuesta la estructura, ¿no? Así que es mejor tener exceso de información a estar carente de información por pocos datos. Sí, por supuesto. Algo que mencionó también fue el tema de que al final el capitel Sí. queda todo con la resistencia de la columna en 6000. Entonces es algo que sí da algo de confianza porque cuando uno diseña, normalmente uno asume que el capitel tiene la resistencia de la losa, pero en realidad él está dando una resistencia adicional. Eso es lo que procuramos, justamente. Mejorar el comportamiento en esa zona del nudo, que es bien crítica al momento de las cargas laterales. Muy bien, gracias. Gracias a ti, Lewis. Lisette Campos. Buenas tardes, doctor. Mi pregunta es la siguiente. No fue tocado en este punto, me imagino que va a ser al final de la última clase, pero quisiera preguntar sobre la normativa para la evaluación de edificaciones con desgaste, deformaciones, patologías del concreto, porque realmente eso es como que el coco está escondido y eso nadie lo toca, y al igual que lo que se refiere a la inspección de las construcciones, cada cuánto debe hacerse, porque esa es otra cosa que también se deja, es muy, muy, muy importante y realmente se deja de último. Sí, bueno, Lisette, en ese tema vamos a ahondar bastante en la última sesión. Sin embargo, para adelantar un poco, hay muchas normas para verificar la resistencia y las propiedades con las que cuenta la estructura hoy en día. Cuando hacemos análisis de estructuras existentes, utilizamos distintas técnicas. Hay ensayos no destructivos y hay ensayos destructivos basados en núcleos de concreto que se extraen y se llevan al laboratorio y se ensayan. Y en esos ensayos hay que procurar sacar la mayor cantidad de información posible de cada núcleo de elemento que yo extraigo. Podemos tomar muestras del núcleo de concreto en columnas, en muros, en vigas, en losas. Y yo debo procurar de esa muestra que eso me rinda para hacer ensayos no solamente de resistencia. O sea, yo puedo tomar esos núcleos y después yo no puedo ensayarlos de una vez, tengo que curarlos y estabilizarlos. Hay una norma para eso. Los puedo ensayar por resistencia y tengo los valores de resistencia que él tiene hoy en día. Pero ahí todavía me queda material. Yo puedo tomar de allí, de ese núcleo, las muestras para los ensayos químicos de pH, que es importante. Cuando la estructura está sometida a la acción de la intemperie, el pH del concreto comienza a disminuir producto del deterioro, como si se fuera acidificando, ¿no? El pH es un ensayo fundamental que hay que hacer. El contenido de cemento también es importante. También el contenido de cloruros, porque el concreto que nosotros tenemos después de 50, 60, 70, 80 años de estar la edificación ahí expuesta, no es el mismo concreto que se vació hace 70 años atrás, ha sufrido modificaciones, eso no es estático. Y él está en constante intercambio químico con su entorno, sobre todo en los elementos perimetrales, ¿no? Los que están expuestos al ambiente. Entonces, ahí hay una batería de ensayos, yo les voy a mostrar varios de ellos, que deben hacerse, y con una sola muestra nosotros podemos hacer un montón de ensayos al final para la toma adecuada de decisiones. Y es
es correcto lo que usted señala. Muchas veces el inspeccionar, cuando hacemos estas evaluaciones, no solamente es conveniente tomar muestras y llevarlas al laboratorio, sino tenemos que hacer un levantamiento de la estructura en cuanto a los daños y patologías que se observan. Si hay corrosión, si hay muestras de óxido que ya visiblemente se van apareciendo, todo eso nosotros debemos levantarlo en una serie de inspecciones. En Panamá, lastimosamente, la palabra mantenimiento no es bien entendida y se suele pensar de que el concreto es eterno, ¿no? Y que no necesita mantenimiento, y es todo lo contrario. Envejece, se deteriora, le pasa igual que la gente, cambia con el tiempo, se va degradando, y lo que hacemos nosotros como ingenieros es tratar de extender en un tiempo decente su funcionamiento con una adecuada evaluación y posteriormente una adecuada rehabilitación. Sé que, Lizeth, en la última sesión vamos a tocar en fondo esos temas que veo que te interesan bastante. A ver, Catherine Rodríguez, adelante. Sí, buenas tardes, profe. Mi pregunta es en cuanto a la reacción álcali. Como usted menciona, profe, es muy importante llevar a cabo laboratorios de este tipo de muestra. Entonces, soy estudiante aún y mi pregunta es, por lo menos cuando ya estamos en la hora del campo, ¿en qué momento se lleva a cabo este proceso? Pues si eso lo realizan las empresas que venden este tipo, una vez se llega el material, la muestra se toma de allí, o en realidad mi duda es cómo se lleva a cabo este proceso para evitar este tipo de reacciones que, como usted dice, ya una vez ocurren, casi que no se puede ya solucionar. Sí, la reacción álcali-sílice o álcali agregado no es reversible. Eso es como un cáncer del concreto, realmente. Eso no tiene marcha atrás. Se puede tratar de detener un poco, de tratar de aguantarla un poco con algunas técnicas, pero una vez empezó, eso va siempre para peor y para peor. El momento adecuado es antes de desarrollar cualquier actividad de construcción. Por ejemplo, por poner un caso, si estamos en un área de difícil acceso y el concreto con lo que hay que trabajar es con las fuentes cercanas al lugar donde está el proyecto, vamos a poner un puente en un lugar de difícil acceso donde los camiones no pueden llegar y hay que batir todo allí. Y las fuentes son las que hay que utilizar de forma cercana. Si hay canteras cercanas, pues las que están. Antes de proceder, allí es donde debemos procurar hacer todos los ensayos de laboratorio del material que allí se encuentra. En la reacción álcali-sílice hay una serie de ensayos, como les mostraba, se hacen unas probetas mezclas donde se utiliza el agregado de la fuente, se utiliza el cemento que se va a estar empleando y se ve el grado de expansión, porque esta es una reacción que produce expansión. Entonces allí podemos ver en el comportamiento de las muestras si los agregados son propensos a producir esa expansión más allá de los límites permitidos, y ahí podemos decir, oye, este material realmente no lo debiéramos utilizar. O si lo vamos a utilizar, yo tengo que hacer entonces una dosificación con algunos ingredientes. Podríamos utilizar puzolana, podríamos utilizar ceniza volante, que son inhibidores de la reacción álcali-sílice o de la reacción álcali agregado, pero tengo que probarlos también. Y hasta que yo no certifico que a nivel de laboratorio tengo un diseño de mezcla, una dosificación que va a ser satisfactoria, realmente no me debiera aventurar a utilizarlos, porque eventualmente me corro el riesgo con los años, porque esto es un proceso lento, de si esa estructura va a estar sometida a la humedad o a la acción del agua, de las lluvias, eventualmente puede desarrollar la reacción esa adversa que queremos evitar. Así que el momento siempre es al principio. Usted veía que el primer dedo eran estudios. Bueno, dentro de esos estudios están justamente el estudio de las propiedades de los materiales con los que vamos a estar trabajando.
A veces yo siento que en nuestro medio adolecemos mucho de estudios exhaustivos que son los únicos que nos van a reducir las incertidumbres y nos sirven para tomar decisiones correctas en lo que se va a utilizar tanto para los diseños como durante la construcción. Hay que hacer más énfasis en eso. A la gente no les gusta porque piensan que eso es gastar plata de manera innecesaria y es todo lo contrario. Eso le da un seguro de protección de manera que podemos caminar con paso firme sabiendo que los estudios realizados nos dan la confianza para implementar nuestros diseños, nuestras construcciones de la manera adecuada. El no hacerlo es ir a la ciega. Puede que no pase nada, pero hay grandes posibilidades de que el comportamiento no sea el que estamos esperando. Bien. Ok. Wow. Luis Alvarado, adelante, le escucho. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Hola. Excelente. Primero que todo, lo felicito. Excelente la charla que nos ha dado. La pregunta que tengo es la siguiente. Yo he visto tablas donde existen dosificaciones de cantidad de cemento en base a metro cúbico de concreto. Pero la duda que siempre he tenido, ¿por qué en algunas, a pesar de que es de la misma resistencia, por ejemplo, 3000 PSI, veo que algunas me dicen 7 sacos y medio y en otras he visto que me dice 6 y medio? O sea, siempre he tenido esa duda de que si es la misma resistencia, ¿qué es lo que hace las variables? Sí, mira, si tú investigas, Luis, en el capítulo 4 del ACI, hay una serie de tablas relacionadas precisamente con la durabilidad. Y eso va a depender del grado de exposición que tiene la estructura, va a depender de muchos otros parámetros, ¿no? Y todas esas tablas que están en el capítulo 4 del ACI están relacionadas con el contenido de cloruro, contenido de sulfato, la relación agua-cemento, con el tipo de cemento y también con la resistencia. Por lo general, mientras más resistente es el concreto, debe ser más durable. Es lo que indica la lógica. Sin embargo, si no hacemos los ensayos pertinentes, también estamos en la duda. Por lo general, mira, si en algunos cálculos te resultan 6 sacos de cemento por metro cúbico y en otros te van a resultar 7 sacos, por lo general un buen concreto, esto es una regla de a dedo, de esas que uno empírica, ¿no? Okay. Por lo general, mira, la cantidad de cemento que utilizamos deberá estar entre 7 a 8 sacos de cemento por metro cúbico. Menos de eso puedes tener algunos problemas de durabilidad a largo plazo y podría tener de repente algunos problemas de resistencia inclusive. Es que mi tendencia siempre es, aunque resulta un poquitito más caro utilizar más de cemento, bueno, eso se paga con creces en durabilidad, en resistencia y en también, por un concreto rico en cemento también es más impermeable. Okay. Entonces eso mejora también la protección a la acción externa de los cloruros que son corrosivos y demás. Perfecto. Ok. Muchas gracias. Que pase buenas noches. Gracias a ti. Bien. ¿Alguna otra pregunta antes de despedirnos? No, solo para recordarles que a las 6:30 se cierra la lista de asistencia con un formulario que está ahí en el chat. Para el que no lo ha llenado, lo llene antes que se cierre. Perfecto. A ver, entonces, Bueno, yo creo que por mi parte solamente agradecerles nuevamente, señor decano, gracias. Usted se ha quedado aquí hasta el final. Eso me llena de mucha satisfacción. Le agradezco mucho su atención, su asistencia ahí en el desarrollo del seminario. Y queda la invitación para el tema 2 que vamos a cubrir el próximo viernes 18 de junio sobre detalles de ductilidad en estructuras de concreto reforzado para un adecuado comportamiento sísmico
Hablamos mucho del concreto, del cemento, de los agregados el día de hoy y no hemos hablado absolutamente nada del acero de refuerzo. Lo vamos a ver en detalle entonces en el tema 2. No se lo pierdan, están cordialmente invitados. Gracias a todos por su atención y nos vemos la próxima semana. Saludos. Hasta luego, gracias.